Buenas noches, ¿cómo están? A todas y a todos, un saludo a todas nuestras amigas, amigos de Valores 7. Pues bueno, un gustazo, un episodio más de este podcast, de esta gran aventura que se llama Valores 7. ¿Cómo estás, Chus? Buenas noches. Hola Jan, buenas noches a todos, muchísimas gracias. Sí, y la verdad es que contentos porque ya habíamos platicado un poquito con nuestra super invitada especial. Quiero presentar a Paz Ocampo, aparte que es una gran profesional, es una gran colega, es una gran amiga, que también anda del tingo al tango, también tiene su podcast, que ahorita le vamos a preguntar por él, por el masterclass, porque también creo que tiene una masterclass. Es una referente en América, en Sudamérica y también en Europa sobre la salud mental del deporte, psicóloga del deporte, del fútbol. Y realmente, Paz, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Nosotros muy contentos y muy emocionados de estar charlando aquí contigo. Bienvenida, Paz, ¿cómo estás? Hola Chus, hola Giancarlo, muchas gracias a ustedes por esta invitación. Yo les contaba un poco fuera de micrófonos que escuché el primer episodio del podcast analizando la película El Náufrago, y cuando me dice Chusis que puedo estar en el podcast, yo voy, obvio. O sea, ese lenguaje simbólico, eso a través del arte que a veces es tan proyectivo, tan catártico, dije no, si puedo estar hablando de lo que sea, voy al podcast. Así que primero que todo agradecerles a ustedes la invitación. Y en verdad también, ahora estoy conociendo a Giancarlo, pero a Chus ya hace un poquito más de un año que nos conocemos, y un honor, un gran colega también, un gran amigo, hay red de apoyo a veces cuando Chus, auxilio. Así que gracias por este momento y esta invitación. No, No, hombre, claro que sí, nosotros Paz. muy honrados, Paz, de que nos acompañes, ¿no? Un saludo y un abrazo, como siempre. Igual para Gracias, ustedes. Paz. Sí, realmente hemos platicado bastante de nuestros temas, ¿no? De lo que es la salud Uh-huh. mental, de estar enfocados también en el deporte, también en la parte clínica. Creo que es súper importante hoy en día. Y cuando yo estaba platicando con Giancarlo en el podcast, de seguir hablando de más temas, hemos tenido de invitada también a una jugadora profesional, a Viri, que ya salió en un episodio, Viridiana Salazar, de la parte como jugadora, ¿no? Pero creo que Uh-huh. había que hablar desde la otra parte, desde la parte psicológica, desde el profesional. Y sí nos Uh-huh. gustaría mucho platicar contigo, porque como has tenido mucha experiencia en varias partes del mundo, ¿cuál ha sido como que el parteaguas de, por ejemplo, qué es lo que se está viendo hoy en día en México, qué es a lo mejor lo que hoy se ve en la parte sur del continente, qué es lo que se está viendo en Europa, en tu paso en Europa con algunos clubes? ¿Cómo crees que ha ido como que evolucionando, que afortunadamente cada vez es un tema menos tabú, ¿verdad? Obviamente hay Uh-huh. sus piquitos, pero cuéntanos un poquito, ¿cuál ha sido tu perspectiva de qué es lo que está pasando ahí? Uh-huh. Y mira, y es bien interesante porque es tan variado, pero sí tiene algunos como puntos en común. Obviamente, y esto es quizás más descripción de la industria del deporte, más allá de la disciplina, si es fútbol o es otra, es una industria que es altamente impredecible. No sabemos quién va a ganar el fin de semana, no sabemos quién va a ser campeón, en 2 fechas más quién va a quedar arriba en la tabla. Entonces, eso lo hace muy emocional. A su vez, es como que se vende pasión de alguna forma, como eso que no necesariamente es tangible. Y uno de sus principales activos, el futbolista, es una persona. O sea, si esto fuera una fábrica de tenis, una fábrica de jabones, como dice uno de mis entrenadores, como, claro, quizá aprieto un botón y me salen todos los jabones iguales. Pero en este caso, nuestro principal activo son personas que sienten, que piensan, que están dentro de un cuerpo, que tienen corporalidad, sensaciones, intuiciones y así un sinfín de biología que nos ocurre. Entonces, si bien estas personas y características de la industria es lo que lo hace común en distintos contextos socioculturales, en distintos idiomas y también en distintos momentos, he visto un montón de cosas diferentes pasar respecto a psicología del deporte y salud mental. Yo creo que hay un punto clave que es el antes y el después, la pandemia, y creo que eso es compartido obviamente con la población en general, no necesariamente con los deportistas. Eh, pero este año se cumplen 20 años desde que empecé a trabajar
y yo estaba haciendo el servicio social, como dicen acá en México, en unas fuerzas básicas de un club importante en mi país. Y a cambio de entrenador, y el entrenador que llega me sube al plantel profesional, mi debut profesional, como dicen los jugadores, con él. Y la verdad es que fue bien pronto para mi carrera. Yo sentía que llevo 15 minutos aquí, como, ¿estamos seguros que estamos haciendo esto? Y como, sí, tú eres la profesional psicóloga de este club, así que tú vas a cargo. Y ahí era rápidamente darse cuenta de todo esto que la literatura nos muestra y que por un lado tiene, desde la psicología, en general se comparte con otras ciencias, pero el lado del rendimiento, y que pareciera ser el más evidente, que los jugadores y las jugadoras desarrollen habilidades mentales para poder rendir en un alto nivel, habilidades como toma de decisiones, gestión emocional, concentración, atención, autoconfianza, determinación, bla, bla, bla. Podríamos estar todo el día quizás haciendo el listado de variables psicológicas presentes en el rendimiento humano. Pero hay una parte que hace 20 años era bastante más invisible y que tenía que ver con el bienestar del jugador y que tenía que ver con prácticas de autocuidado. Estar bien, por un eje, para poder rendir bien. Entonces, y estas son, creo que, narrativas de la cultura del deporte que están, a mi opinión, muy, muy dañadas, en el sentido que vemos todo muy transaccional, este activo, que es una persona, que se vende, que se presta a otros clubes, se cosifica absolutamente y tendemos a pensar como de forma lineal, por ejemplo, que si le pagamos un buen sueldo tiene que rendir y olvidamos todo esto que hay entre medio, entre que se despiertan y se duermen, que es el sinfín de intercambios adentro de nuestra biología que los hace humanos. Entonces, en ese entonces diría que era mucho más orientado hacia que rindan bien y nos pasábamos por alto el que estén bien para rendir bien. Y el, como cachetazo, digo yo, lo que nos despertó fue la pandemia seguro de, hey, quizás no estamos tan bien. Y cuando no estamos tan bien, necesitamos hacer algo para entrar en un bienestar y desde ahí empezar a desarrollar estas habilidades que nos permitan rendir mejor. Entonces, quizás partiría más cronológico para poder describir ese antes y después, pero sí hay varias diferencias entre medio. No sé si estás interesado como de alguna cultura en particular o de algún otro momento en esta línea cronológica para ir poniendo más detalle. Sí, yo creo que ahorita vamos a poner ahí como que más en contexto todo eso, ¿no, Jan? Sí, fíjate que bueno, ahí traigo algunas dudas, pero justo recuerdo, bueno, yo veo mucho también la Fórmula 1 y por ejemplo por ahí fue, bueno, pues prácticamente crucificado por los medios el asesor de Red Bull, ¿no? Helmut Marko, porque hablaba incluso se trabajó como discriminación en algún punto, cuando hablaba de Checo Pérez y decía que él fallaba o que le faltaba esa concentración o algo así hablaba él, porque era latino, ¿no? Y hacía referencia a esas razas. Y yo creo que si bien es cierto, bueno, tenemos características, ¿no? A lo mejor como tú decías, hay algunas cosas en donde hay más pasión de un lado o de otro, incluso ustedes yo creo que lo tienen mucho más claro, el mismo clima, cómo influye en nosotros, pero cómo siento yo que hay diferentes ambientes, ¿no? O sea, el deporte en Sudamérica, el deporte en Europa y el deporte en Latinoamérica en general, México, Estados Unidos. O sea, ¿qué diferencias pudieran ver ustedes en esa, sobre todo en esa salud mental del deportista, ¿no? O sea, ¿cómo lidia el deportista europeo, el sudamericano, ¿no? El latinoamericano con los grandes retos que tiene, ¿no? Estar frente al balón en un penal, estar en un banco de salida previo a un disparo, ¿no? Para competir. O sea, ¿cómo son estas mismas culturas, ¿no? O cómo se trata en los diferentes países. Sí, y voy a mencionar algunas cosas diferenciadoras de estas realidades y que están teñidas por la cultura, de alguna forma, independiente que tenemos jugadores extranjeros en todos los distintos mercados, el sistema cultural también tiene unas expectativas en particular. El fútbol o los deportistas representan una función específica. Para algunos países es el espacio donde uno va a gritar, a echar las rabias y los corajes afuera.
en otros es donde se permiten el anonimato, la violencia, en otros es donde uno se siente perteneciente a algo. A veces esto es medio mezclado, entonces sí es importante considerar el contexto cultural y la función que cumple el deporte, eso que paraliza a los países también, como es que están nuestros deportistas que a lo mejor nunca hemos visto una disciplina de esgrima y están en las Olimpiadas. Y todos nos paramos a ver ese momento en que compite nuestro compatriota, pero realmente no sabemos nada de esgrima, por ejemplo. Y el fútbol, que tiene esta connotación además de ser muy, muy popular, en particular, cumple funciones también para la cultura. En ese espectáculo, en ese encuentro de fin de semana ocurren un montón de cosas que son representativas de la sociedad también. Entonces, de afuera hacia adentro hay algunas influencias, pero además los manejos de adentro hacia afuera, también como las organizaciones, voy a generalizar y obviamente hay algunas que han desarrollado unas competencias y tienen una visión de futuro, una preocupación mucho más integrada de todo lo que ocurre, y hay otros que tienen recursos más precarios, que no ven, que todavía tienen esas narrativas heredadas de la cultura. Entonces, sí, también hay mucha variedad entre cada una de ellas, pero dentro de esas variedades, yo te diría como quizás una de las cosas que yo he visto en Europa es que está mejor instalado y con más antigüedad las ciencias del deporte en general. Entonces a los deportistas se les hace más natural ir al centro de ciencias del deporte, el lugar físico donde está el espacio permitido, válido, para ir a biomecánica, ir con el fisiólogo, ver aspectos específicos de nutrición, ir al mind room con psicología. Existe de forma más instalada, entonces, dentro de esas cosas que son evidentes, porque hay un lugar físico y que pareciera como ser de perogrullo, ¿cómo no va a haber? Pero, por ejemplo, acá en México a mí me ha tocado, no hay oficina, no hay despacho para los psicólogos, como, bueno, ¿cómo vamos a adaptar? Muchas veces también en género, cuando la psicóloga, otros profesionales son mujeres, no hay vestuario para nosotros. Entonces uno dice como, pero ¿cómo vamos a tener? Y sí, hacemos intervenciones en cancha, sí, hacemos mucha observación en el campo, en entrenamientos y en partidos, pero también hay un lugar que es como ese lugar de trabajo, donde también en organizaciones o mercados con mejores presupuestos, eso es un laboratorio, con neurociencias, con realidad virtual, con campos, por ejemplo, Medio Oriente, que obviamente se caracteriza mucho porque tienen recursos, está el campo de juego y está el mini campo donde, en algunas organizaciones, no me refiero a todas, donde está el laboratorio de la psicología, en el sentido de que si hay que ponerle los sensores de respuesta galvánica, actividad cerebral, mientras están en ejecución deportiva, yo puedo estar midiendo en cancha aquello que está ocurriendo, lleno de monitores, donde en vivo, o sea, directamente me va llegando la información de lo que le está ocurriendo en términos neuropsicológicos a cada deportista. Y la puerta siguiente es la de realidad virtual, donde ya entrenamos con, obviamente, los devices de tecnología que están disponibles hoy en día para ver qué va pasando también en aspectos cognitivos, en la respuesta del cuerpo frente a estímulos que son más en el cerebro, bla, bla, bla. Entonces, posiblemente esté relacionado con algo que tenga que ver con presupuestos, con capital económico, con recursos económicos, pero también con visión, como si existe en otros lados, porque no pudiese existir acá, pero desde este lado a veces no hay una oficina, no hay un lugar de trabajo. Entonces, si hay entusiasmo, si hay como, qué bueno que hay una psicóloga, pero es como, bueno, ¿dónde vamos a ubicar para empezar a la psicóloga? Te diría que en Sudamérica, y más que nada estoy considerando países como Brasil, Chile, Argentina, donde tengo mejor manejo, algo de Uruguay, algunos clubes de Uruguay diría, también es más permitido, se hace un poco más habitual. Siguen existiendo esas creencias del tipo, no estamos locos para que necesitamos un psicólogo, pero sí creo que son unos mercados que van más a Europa. Y tenemos como algunos referentes de jugadores sudamericanos que están en Europa y entre que vienen a sus selecciones, que mantienen amistades antiguas y van viendo o compartiendo cosas del día a día de, sí, no, es que entré en el ring de que me mide la respuesta refleja y no me lo mide desde un punto de vista físico, me mide desde la toma de decisiones. ¿Qué es eso? Desde las redes sociales también, que a todo el mundo le encanta estar subiendo sus fotos de sobre todo las cosas nuevas que uno va haciendo, el uso de tecnologías que tenemos. Entonces, nos vamos enterando más de aquello que ocurre en Europa, en estos países sudamericanos. Entonces, hay algo aspiracional, diría por una parte,
con esta pequeña brecha de narrativas antiguas de no estamos locos, pero como un deseo ahí que va cortando esa brecha. A diferencia quizás de lo que he visto un poco más acá en México, que hay varios psicólogos, generalmente los equipos profesionales femenil tienen, los equipos de fuerzas básicas tienen, pero el plantel varonil no necesariamente tiene, independiente de que a lo mejor hayan 5 o 6 psicólogos en los clubes. El plantel varonil diría que hoy en día son poquitos. Yo he ido conociendo y haciendo red con psicólogas que estaban y algunas que se han mantenido, pero no son muchos, o no sé, dentro de esa curiosidad, el primer año que estuve acá, cada vez que llegaba un equipo a jugar en nuestro estadio, que me acercaba a preguntar, ¿trajeron psicólogo? No, anda con nosotros, él está como en una oficina por allá y los jugadores van. Es como, quizás funciona más como clínico, más como consultorio, y la verdad es que no se pueden apurar los procesos, no se puede obligar a un jugador a hacer entrenamiento mental, aunque es casi impensado en el año 2024 que no se entrenen las habilidades mentales. O sea, si pensamos en 90 minutos, donde pitazo inicial, entusiasmo de que me vaya bien, voy a una jugada, fallo, ¡ay, frustración! Me quedo un poco pegado, me salgo del momento presente un momento, empiezo quizás con pensamientos más rumiantes y adelantados al futuro de qué irá a pasar si ya partí el partido mal, esas creencias además que la primera pelota la tendría que haber tocado bien para que sea un buen partido, pero logro hacer un quiebre, punto de inflexión y vuelvo a ilusionarme y participo de nuevo de la jugada y reparo y voy de nuevo en ese entusiasmo y en esta vez conecto con la convicción, ya estoy cercano al arco, voy a pegar, técnico, táctico, físico, pero voy con una convicción en particular, con una determinación, una confianza en mis habilidades. Y a lo mejor llevamos 3 minutos y medio de juego de esos 90 donde ya hemos visto oscilar un montón de estados psicológicos, emociones, sensaciones corporales. Y eso no se entrena. Y pareciera que cuando se entrena es como un poquito más separado del campo de juego. Entonces, dentro de presupuestos diversos, dentro de culturas distintas, dentro de visión de futuro, en algunos lugares está más instalado, en otros sigue siendo una novedad, en algunos está como entusiasmo, como, sí, qué bueno, pero todavía no sabemos cómo tener un psicólogo dentro del club de fútbol, desde lo más básico, como decía, infraestructura o vestuario en adelante. Y como dejando un poco este mundo en particular, el varonil profesional, así como un poco la deriva, como, no, bueno, si el mercado se mueve en torno a ellos, son los que más ganan, tienen que rendir, o sea, tienen que hacerlo bien porque les pagamos bien, como que se fuera la explicación de por qué. Y si bien siento que igual vamos en crecimiento y en estas culturas mucho más desde la cancha, porque por ejemplo Estados Unidos es muy de laboratorio, y más por sus características, entonces todo lo prueban en los laboratorios, pero allá creo que falta todavía transferir a cancha. Está este crecimiento, hay esta búsqueda, aunque no sabemos los cómo todavía, hay una intención a lo menos, igual hasta el año 2024, voy a decir, existen sobre todo entrenadores muy resistentes. Y no sé, he escuchado cosas como, pero a los jugadores no les da vergüenza que sus compañeros los vean ir al psicólogo. Vergüenza, o sea, vergüenza, cuando como entrenador tendría que estar preocupado que mi jugador esté bien para que pueda entender, para que pueda incorporar las instrucciones, lo que le estoy pidiendo, para estar en un estado a lo menos de gestión del estrés y poder rendir. Directores deportivos como dando explicaciones de sus experiencias con psicólogos clínicos para poder decir, sí, por eso tenemos psicólogo acá, y como, no es clínico, como... o incluso más arriba, como ya dueños o que están más a cargo en cargos de vicepresidencias, presidencias, como con desconocimiento, como no saben y proyectan sus resistencias, limitando a quienes sí están preparados y pidiendo, los jugadores y las jugadoras, este tipo de entrenamiento, este tipo de cuidados, además, que no solamente la parte del entrenamiento, pero de cuidados, así como hay un médico que vela por su integridad física, ha de haber un psicólogo que vele por su integridad psicológica, por su salud mental. Entonces, es medio mezclado, pero no sé si se da a entender un poco elementos que hay por aquí y determinados quizás por distintos causantes, pero sí. Fíjate que ahorita que hablabas de resistencia, por ejemplo, de ejecutivos, ¿no? En el caso de un club,
pensaba sobre todo en el tema de esa resistencia también, pero en el caso de quienes tenemos o quienes tienen hijos pequeños que están practicando un deporte y que como papá, mamá, pues son responsables, digamos que juegan el rol de vicepresidente o de presidente de ese club que vendría siendo la familia, pero ¿qué pudiéramos platicarle a los papás, a las mamás que sus hijos están empezando en el deporte y de cómo yo creo que hay dos polos, ¿no? Desde el papá que transmite todas esas frustraciones hacia el hijo, ¿no? Yo creo que lo vemos mucho luego en esa, querer tener esa continuación o el que el niño sea lo que el papá no fue cuando él era joven o deportista o algo. O sea, ¿cómo pudiéramos trabajar con eso? ¿Qué pudiéramos platicarle a papá y mamá que tienen a ese menor de edad, a ese niño, esa niña que está en algún deporte y cómo pudiéramos alentarlos o qué pudiéramos decirles a ellos, ¿no? De cómo trabajar esto. Sí, y es un punto muy importante porque es un elemento protagónico dentro de este sistema del deporte. También marca unas diferencias. Por ejemplo, yo me acuerdo por ahí, por el 2008 creo que fue, en algunos primeros pasos que hice en Europa, uno de los primeros programas que conocí fue Entrenando Padres y Madres. Así se llama el programa, donde clubes, ayuntamientos instruían a entrenadores y padres cómo guiar a sus hijos, que empiezan a los 7, 8, incluso antes, algunos, y también depende de la disciplina deportiva. A diferencia de en Sudamérica o también acá en México, que he visto, no, los papás no entran al complejo deportivo, los papás quedan fuera. O sea, como esa diferencia, como cómo nos hacemos cargo y ayudamos, porque no necesariamente van a tener los padres las competencias para poder acompañar a sus hijos en estos procesos. Pero si nos acercamos y decimos, bueno, si son los papás, cuidadores principales, figuras significativas, legalmente a cargo, ¿cómo no los guiamos también a ellos? Y muchas veces nos optamos por lo fácil, de la reja hacia afuera los padres y de la reja hacia adentro los niños. Entonces, esto también son diferencias culturales importantes de un elemento tan protagónico como los padres. Y yo creo que aquí hay varias cosas, porque sí ellos influyen directamente en la salud mental de los propios hijos. Está esta tendencia, diríamos, que se repite, y esto creo que en todas las culturas, quizás en Medio Oriente es donde menos lo he visto, pero también se vive el fútbol distinto. No es tan aspiracional llegar al fútbol. En estos fútbol más emergentes como Asia, Medio Oriente, casi que se ha impulsado como el crear futbolistas. Y por eso quizás tienen también de todas las ciencias ahí y que las traen de afuera. Casi todo el recurso humano viene de Europa, de Sudamérica. Y ahí no he visto tanto como papás pegados a la reja, como mi hijo tiene que ser profesional, ¿no? Intensos. Sí, bien intenso. Pero yo creo que hay varias cosas. Y para mí una de las frases que más repito es como su hijo va a tener muchos entrenadores en su carrera, va a tener muchos preparadores físicos. Sí, bueno, se le van a acercar muchos agentes, marcas también, pero papá tiene uno solo. O sea, no va a haber otra persona que no sea el papá que usted. Entonces lo que va a necesitar su hijo es un papá. No va a necesitar otro entrenador, no va a necesitar otro representante, no va a necesitar otro aficionado que le aplauda o que lo pifee. Va a necesitar un papá. Entonces, como lo primero, ayudarlos a entender su rol en todo este proceso y que no es para corregir técnico-tácticamente, ni para firmarles contratos millonarios, ni para aplaudirlo porque mete goles o regañarlo porque se lo perdió. Y desde la comprensión de su rol, tratar como de diferenciar esto que tienen los papás, como que creen que su hijo es una extensión de ellos, como que aquí vengo yo y mi hijo es una extensión de mí. Y es como, amigo, hay un espacio ahí, usted es una persona y su hijo es otra persona. Entonces, está bien entusiasmarse, está bien desear que al hijo le vaya bien, pero son historias totalmente distintas. Y daña cuando creemos que los... Sí, adelante, perdón, adelante. No, yo a veces me alargo con cosas, así que interrúmpanme cuando quieran. Está bien. No, adelante. Pero eso daña, porque en el fondo interfiere con el desarrollo normativo de esos niños, que necesitan crear una identidad propia y no simplemente ejecutar expectativas de los padres. Los deja anulados de ser vistos, de ser considerados, de ser queridos, y eso impide que haya seguridad psicológica.
limita en que puedan ser sí mismos, mi necesidad de autenticidad, y obviamente sin seguridad psicológica y sin el permiso de ser yo mismo no puedo pertenecer realmente a ninguna parte, porque como que estuviera actuando lo que quiere un otro, que en este caso es mi papá, porque sí, todos los seres humanos igual nos pasa que estamos a las expectativas de la sociedad y a medida que vamos creciendo vamos definiendo, bueno, qué es éxito para mí, qué es felicidad para mí, pero en este caso estoy haciendo lo que mi papá quiere, estoy heredando los deseos que no son necesariamente los míos y los empiezo a actuar porque para los niños el costo es muy alto cuando son los padres los que están en esa participación. No tienen los niños esa posibilidad de decir como, hoy mi papá, la verdad es que se está desubicando, está teniendo un comportamiento inadecuado. Los niños no van contra quienes les dan o quienes les provean techo, comida, sobrevivencia a los padres. Los niños atentan contra sí mismos, como hoy algo debe haber malo en mí, debe haber algo muy incorrecto en mí, que no puedo yo ser yo mismo y que tengo que actuar lo que mis papás necesitan. Entonces, a su vez, eso es un círculo vicioso en que esos niños lo más probable es que tampoco lleguen a ser jugadores profesionales, porque no es sostenible en el tiempo ser quien no soy. No es sostenible en el tiempo desarrollarme en torno a las expectativas de los demás. Necesito revelarme, necesito curiosear, necesito explorar, necesito ir y venir en distintos roles y un día andar con los pelos parados y otro día no, muy bien portado, que sé, hasta descubrir quién soy. Pero en el fútbol muchas veces eso no está y se dan cuenta muy, muy tarde. O sea, también he visto casos de éxito ese quizás el más deseable, levantando esas copas que son las que todo el mundo quiere o que desde Latinoamérica miramos hacia Europa así como oh, los ganadores de tal campeonato. Y uno los ve en primera plana levantando la copa y la sesión del día lunes es como lo tengo todo, lo he ganado todo y no soy feliz. Por supuesto, Sí. no tiene cómo ser feliz esa persona. Si, ni siquiera eligió el fútbol, se lo eligieron por él. No, ¿Se y entiende? aparte que sí, claro, y aparte como tú bien lo dices, ¿no? Ese es un tema muy cultural, como lo dijiste en Medio Oriente, en Sudamérica o acá con nosotros. Y sobre los papás también es muy complejo, sobre todo en fuerzas inferiores o en fuerzas básicas, ni se diga eh, eh, cuestiones más pequeñas amateurs, ¿no? Muchas veces los papás, las mamás quieren que cumpla esta cuestión como sueños frustrados de los mismos padres con los mismos hijos, con esos de que no se quieren separar. Hay varias ligas, digo, Giancarlo y yo somos de Tamaulipas, hay varias ligas que se están haciendo en donde no se permite que los padres estén gritando otras cosas que no sean porras para sus hijos, ¿no? Hay ciertas reflexiones en donde hay un papá, voy a buscar el video, luego se los vamos a compartir, en donde dice, yo soy tu papá y voy a estar aquí contigo. Pero el señor que está ahí es tu entrenador, a mí no me vengas a preguntar, y es ruda la reflexión, a mí no me vengas a preguntar qué hacer. Yo no soy tu entrenador. Yo no soy el que te va a dar indicaciones, yo no soy el que te va a dar una estrategia de juego, ese no soy yo, ese es el entrenador y yo no lo puedo discutir, yo voy a estar aquí para defenderte, para cuidarte y para apoyarte, pero lo que hagas en el terreno de juego, yo no soy el de ese rol, yo no soy el que hace ese rol. Y muchas veces cuando un chico o una chica es relativamente bueno, entra a unas fuerzas básicas, ya casi semiprofesionales, y los mismos padres creen que ya va a ser una estrella, o sea, que ya va a ser que la va a romper inmediatamente, y es desde ahí en donde empiezan ciertas frustraciones, ¿no? Cuando caen contratos, como tú bien lo dices, patrocinadores desde muy chiquitos que no saben qué hacer, desde ahí creo que se puede ir permeando una buena atención psicológica, una buena mediación para poder gestionar, desde ahí yo entender mi propio significado de éxito, mi propio significado de profesional, mi propio significado de triunfo y de logro, ¿no? Creo que desde ahí es como que vamos encaminando. Ahora, por otra parte, que creo que me voy a salir y me regreso inmediatamente. Yo siempre he dicho, en donde nos paramos, presumo un chingo a Giancarlo, porque digo, nos conocemos hace mucho, pero Giancarlo fue campeón nacional de natación, incluso con panamericanos y todo esto. Entonces creo que hay más la pregunta para Paz, es una pregunta para Giancarlo. Imagínate que tú con entre 8 y 14 años en donde estabas en la plenitud, en el prime de la natación, hubiera existido un departamento de psicología deportiva
en donde hubieras entrado como en un programa de gestión de emociones psicoemotivas antes de ir a esos Panamericanos en Centroamérica o antes del Nacional. O sea, creo que cómo le hubiera ido a ese Giancarlo o cómo hubiera ido a otros deportistas en donde nos pasa, porque ahorita también Pepe nos manda una pregunta que ahorita se lo vamos a hacer a Paz, que es algo bien, bien importante que pasa en el fútbol mexicano, es que se viene repitiendo como ya pareciera maldición, cabrón. Pero bueno, ahorita lo comentamos, pero ¿qué hubiera pasado o cómo imaginas ese panorama ya en los 90 si hubiera existido ese departamento de psicología deportiva? No, realmente a mí hay algo aún y bueno, cuando lo mío es estudiar las leyes, ¿no? Aún y cuando yo soy abogado, a mí me apasiona el tema de la salud mental, el tema de la familia, como lo hemos platicado, pero el tema de la salud mental es algo que a mí me apasiona mucho, precisamente porque al tratar con tantas familias vas viendo cómo se van desarrollando y cómo se van desenvolviendo, ¿no? Hoy como mediador familiar vas encontrando y vas viendo, obviamente el tema de la salud mental va muy de la mano con las relaciones humanas, pero respondiendo a esa pregunta que tú me haces hubiera sido impresionante, ¿no? El tema, realmente, y ahí va esa parte porque yo dejo la natación a los 14, 15 años, y la dejo en base a un tema de faltas de apoyos, frustraciones continuas, de viajes o competencias que se tenían que hacer y que pues no había presupuesto, o que de repente el clásico, albercas en donde estaban todas enlamadas, albercas donde estaban echadas a perder el agua y que aún así tenías que nadar. Entonces, todo ese tipo de frustraciones se iban uniendo hasta el punto en el que dices, oye, pues pareciera que el deporte aquí, en lugar de darme satisfacciones, me da frustraciones o me da tristezas, ¿no? O sea, porque no hay apoyos o porque no tengo cómo llegar a esta competencia, me gané el pase, pero resulta que no, que pues mi mamá tiene que pagar para que yo vaya, ¿no? Como si fuera viaje turístico, ¿no? En lugar de un premio, un logro como deportista. Pero todas esas frustraciones se van juntando, aunadas a la edad de 14, 15 años, que yo creo que sería interesante algo para ustedes, cómo trabajar con esa voluntad del joven, con todos esos distractores que hoy tenemos en día, porque antes no había celulares, ¿no? Antes no había tantas pantallas a nuestro alrededor, lo hemos venido platicando Chus y yo en nuestros programas, pero esa distracción que nace a la hora de que arranca la pubertad, 13, 14, 15 años, con el deporte, ¿no? Porque a mí técnicamente eso es lo que pasa, ¿no? O sea, hay un momento en el que todas las enormes variantes y distracciones de la pubertad hacen que dices, ¿sabes qué? Mejor lo dejo, ¿no? Y empieza un viaje del tingo al tango, decimos nosotros, entre el soccer, entre el fútbol americano, etcétera. Pero eso que pues, se pudo haber logrado en natación, en donde, bueno, había un talento, obviamente, pues se quedó en el aire, ¿no? Y nadie nunca sabrá qué logros más hubiera habido, ¿no? Pero sí, yo creo que pasándoles el balón sería eso, ¿no? O sea, cómo trabajar con jóvenes de 14, 15 años que están entre el entrenamiento y la pachanga, ¿no? O sea, el 80% de su salón, de sus amigos que se están yendo a las fiestas con las novias y todo, y que uno dice, no, pues yo me tengo que ir a entrenar, ¿no? ¿Cómo trabajar con estos jóvenes? Fíjate que ahí Paz lo mencionaba muy bien y ahorita igual y obviamente que nuestra invitada lo complemente. Nos topamos con psicólogos, ¿no? O compañeros que he conocido en este trabajo y así conocí a Paz, que tienen el psicólogo, tienen la psicóloga en fuerzas básicas, tienen el psicólogo y la psicóloga en menores o desde antes de ser semiprofesionales. Llega un momento en donde ya están en un primer equipo y depende mucho de un cuerpo técnico para poder tenerlos ahí. Y creo que ahí a lo mejor es donde se rompe. Y ojo, no es como echar culpas ni señalamientos, es una realidad que muchas veces pasa por esta cultura. Hay entrenadores que yo he conocido que dicen, aquí el psicólogo soy yo,
y su papá también soy yo, y su entrenador también soy yo. Entonces, como que, oye, tú y yo, Giancarlo, lo vemos mucho, ¿no? Hay que respetar ciertos roles y no por mandato, por un organigrama, simplemente por lo que me toca a mí hacer. Y creo que ahí es donde se puede estar rompiendo. Muchas veces a lo mejor el chico llega con un proceso psicológico bastante bueno, fortalecido, y se ve interrumpido más adelante por la contaminación muchas veces de los otros. Voy a mencionar un episodio, de hecho anda en redes y se repite y lo ven como casi como un meme, ¿no? Obviamente yo creo que todos conocemos a Oscar Ruggeri, campeón con Argentina en el 86, jugó con el Real Madrid, ya al último jugó en México para el América, y creo que ahorita anda de analista ahí en Argentina con una cadena deportiva. Y en son de burla le pregunta al que dirige el programa, dice, oye, ¿y tú estás con el psicólogo? Y el conductor dice, sí. Dijo, ¿pero por qué? Lo tienes todo. Conduces un programa, narras la Liga de Argentina todas las semanas, tienes una esposa muy hermosa, tienes unos hijos que no sé qué, tienes todo, ¿a qué vas al psicólogo? Y el panel no, ja, 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 ja. Y creo que desde ahí viene. O sea, sí lo toman a chiste, sí lo toman a broma, pero es un claro ejemplo de alguien deportista, de alguien que fue exitoso, de que dice, ¿para qué vas? Entonces, si yo veo como alguien aspiracional, como dice Paz, si yo apenas voy comenzando y veo a un megacentral del fútbol argentino, campeón del mundo, jugador del Real Madrid, alguien exitoso que está diciendo que ¿para qué vas al psicólogo? Y es en donde se cruzan un chorro de ideas, dice, pues sí, y desde ahí viene una mala praxis con todo esto. No sé qué opinas tú de eso, Paz. Es que yo creo que los últimos temas que hemos estado comentando revelan muchísimo de los problemas que tenemos en los liderazgos. ¿Y a qué me refiero con esto? Los medios de comunicación tienen un impacto gigante. Las figuras, esos que todos aspiramos a hacer, tienen un impacto gigante también desde la comunicación. Las federaciones, en el caso de fútbol, tienen un impacto gigante. Los dueños de clubes, presidentes, tienen un impacto gigante y son los que permiten estos daños. Porque al final una cadena que está transmitiendo esto, ¿por qué no interrumpe una transmisión así? ¿O por qué no da explicaciones respecto a la salud mental? Es importante. Es una negligencia gigante donde quienes dirigen, quienes están a cargo, piensan de forma lineal. Y ya sea, por ejemplo, en el tema anterior, que en Fuerzas Básicas vienen haciendo un proceso de entrenamiento mental, no es que ahora pasó al profesionalismo, entonces como pasó al profesionalismo, y la etapa más crítica, además que ojalá pasaran así, no, van, vienen, los prestan, vuelven, no sé qué, o sea, el momento más confuso posiblemente de la vida de un jugador de fútbol, pero eso lo permite el director deportivo, eso lo permite el presidente del club, eso es parte del funcionamiento, en vez de decir, no, los protocolos de esta organización requieren que, para que nuestro jugador rinda bien, esté bien, ese proceso de realizarse de esta o de esta forma. Un canal de televisión, un broadcasting media, no sé, al final medios de comunicación, que no tenga también protocolos para este tipo de cosas, y generalmente lo hacemos al revés, como las opiniones vertidas son de quienes las... No, pero ¿por qué no guiamos a las personas? ¿Por qué no nos hacemos cargo? ¿Por qué dejamos a los papás fuera de la reja? O también en las mismas federaciones, es como todos los temas económicos, contractuales, legales, claro, los tomamos en cuenta, pero para que eso se cumpla necesitamos igual el funcionamiento íntegro de la persona, que el jugador, igual todos los otros profesionales. Porque no tenemos protocolos o modelos de negocio o proyectos deportivos que digan el médico está a cargo de tal, la psicóloga está a cargo de tal, la nutricionista de tal, los fisios de tal, bla, bla. Como esto es, y eso es identidad igual, eso es decir, esto defendemos. Entonces al final, que un canal de televisión, que un club de fútbol o que una federación permita estas cosas, sigue siendo perpetuadores de los daños de las narrativas que ya no van. Y que o no entienden el modelo de negocio, o no entienden las características de la industria, o simplemente nos gusta lo facilito, lo rapidito y ya, fan fast easy, nomás hagámoslo así, como les pagamos bien, tienen que jugar bien, de vuelta.
simplificado algo que es muy complejo. Sí, sí, creo que es algo, como tú bien lo dijiste, ¿no? Es una responsabilidad de poder llevar a cabo este mensaje, ¿no? Y no es por echar porras ni nada, dentro de las instituciones en las que elaboramos, creo que le ponen mucho énfasis y mucha responsabilidad a la salud mental. Creo que por otra parte, creo que traigo ahí varias preguntas y creo que ya me va a dar, me va a dar pie para seguir preguntando. Por ejemplo, ¿cuál es tu opinión, Paz? Te voy a poner 2, 3 escenarios dentro del fútbol, ¿no? Ujú, Italia, ujú, campeón de Europa y no ujú, va al Mundial. ujú, Chile, 2 veces campeón de América. Las dos les gana Argentina, una tanto en Chile como en Argentina. No va al Mundial. ujú, México, en este Mundial batallamos muchísimo para estar ahí. No pasamos al mentado quinto partido y ahora ni siquiera pasamos al cuarto partido. ujú. Un tema de toma de decisiones dentro del juego, como tú bien lo explicas, en las tandas de penales. Eh, ¿Qué es? No, yo sé que no tenemos la respuesta mágica ni la varita mágica, pero dentro de nuestra cancha, que es la parte de salud mental y psicológica, Ujú, que pudiéramos como que ajustar tantito. ujú. Sí. Sé que también hay un tema de presupuestos y económicos y de mercadotecnia de que jugadores salgan a Europa, porque aquí en la Liga Mexicana también son unos sueldos millonarios. En Sudamérica salen más por otras situaciones también. Cambiar el chip, cambiar el pensamiento de un logro más futbolístico y deportivo. ¿Qué pudiera ser ahí en donde pudiéramos ajustar desde tu rubro, ¿no? Desde tu trinchera. Ujú. Sí. Primero voy a hacer una confesión y que me encanta que pasen esas cosas. Eh, lo primero que voy a decir, porque es un reality check, pero así con mayúsculas en neón, algo así como, ¿vas a atender el llamado? ¿Estás viendo lo que está pasando? Y creo que el mensaje que tiene de fondo es, nos encanta la estadística, nos encantan todas las métricas, sí, existimos muchas ciencias del deporte, pero el fútbol no es lógico. No porque ganaste Claro, vas a ganar, no claro, porque tienes tal trofeo, ahora vas a conseguir estos otros. Y para mí el claro. llamado desde la psicología es aprendamos a tomar lo emergente. ¿Y qué significa esto? Muchas veces desde los distintos roles, entrenadores, psicólogos incluso, y todos los profesionales, nos ponemos en la cancha a ver lo que queremos ver, lo que nos gustaría. Juanito Pérez, el jugador que el año pasado fue goleador, que tiene una promesa de venta a mitad de campeonato, por no sé cuántos millones de dólares, que no sé qué. Yo quiero ver que él haga lo mismo que hizo el mismo campeonato pero nuestro principal activo es una persona. Entonces, por muy cómodo que me quede eso, necesito aprender a ver lo emergente. ¿Cómo está Juanito Pérez? ¿Quién es hoy día Juanito Pérez? ¿Qué le pasa hoy día, este día actual? No ayer ni pasado mañana, no, hoy día a Juanito Pérez. ¿Cómo durmió, cómo comió, cómo está su tensión muscular, cómo se siente, qué cosas está viviendo personalmente, se siente realizado, cómo está su familia, está cansado, bla, bla, bla. O sea, de vuelta, infinito. Pero no, queremos ponernos ahí en la cancha y creer que, por lógica, sorry, no, esto va a seguir ocurriendo como venía ocurriendo. Y la verdad es que si no aprendemos desde las distintas profesiones a mirar lo emergente, pero eso es altamente difícil, porque es Sí, despojarse del capítulo 3 del libro no sé cuánto, del modelo del entrenador exitoso que quiero copiar. Nos metemos con estructuras rígidas a ver algo que es totalmente fluido y flexible e impredecible y variable. Entonces, desde ahí, el error parte por ser nuestro, de creer que hay unas cosas que vienen dadas por perogrullo y no lo son así. Y por eso digo, me encanta, porque es el llamado a, vamos a tener que ser mejores profesionales. Vamos a tener que hacerlo difícil y no lo facilito de recitar tal teoría o mirar como a mí me gustaría ver, sino es mirar en vulnerabilidad, despojado y decir, totalmente. ok, ¿qué tengo adelante hoy día? Y eso da miedo, porque ya no es como, es que me tomo de mis conocimientos, de mis 11 posgrados, de mis 15 trofeos que tengo en mi historia. No, hoy día no tengo idea. Es una declaración de ignorancia gigante. Hoy día no sé.
¿Y cuántas veces se nos permite decir, no sé, no, tenemos que ser perfectos y qué sé yo? Y desde ahí ya estamos modelando algo irreal. Ninguno de los que tenemos adelante es perfecto, ¿por qué vamos a ser perfectos nosotros? Ninguno de los que tenemos adelante van a saber todo, ¿por qué tenemos que saber todo nosotros? Entonces, pararnos desde vulnerabilidad, con una mirada de crecimiento, puedo aprender algo hoy, puedo aprender algo de Juanito Pérez o de los otros 25 que estén en la cancha, para poder tomar la realidad actual y no vivir de los recuerdos de algo, sí, que lindo, lo registro, lo conservo en mi corazón, lo aplaudo, miro las fotos, pero que no son ningún indicador de lo que vaya a ocurrir este campeonato ni el siguiente. Entonces, por eso me gusta, pero aprender a escuchar ese llamado posiblemente sea transformador para todas las profesiones, que no, 4-3-3, jugar asociado, en bloque, ser protagonista. Yo le pregunto a cualquier entrenador, en cualquier mercado, en cualquier país, me van a decir todo lo mismo. Digo, ay, justo todos van a poder hacer lo mismo, entonces todos van a salir campeones este año. No, realmente va a salir uno campeón. Y no va a ser en torno a... Y además, y no va a ser en torno a aplicar el modelo exacto, ¿no? Es a conocer lo que tengo ahí al frente. Para eso me tengo que conocer a mí, despojarme de todo lo que conozco y sorprenderme con lo nuevo que voy a conocer. Y desde ahí ver si es que 4-3-3 o transformación, si es presionando o no, si es que anda a saber tú qué. Pero también a los psicólogos, estoy diciendo ejemplo de los técnicos, pero nos equivocamos mucho en eso. Entonces, me gusta cuando pasa eso. Sí, sobre todo eso, ¿no? De que el éxito caduca, ¿no? Giancarlo también habla mucho sobre los temas que de repente nosotros impartimos de la plenitud. Llegas tú como campeón de un torneo, empieza el otro torneo y muchas veces nosotros preguntamos, ¿no? A lo mejor Paz, a lo mejor yo, a lo mejor nos toca decir, ¿quién es el campeón actual? Pues no existe, porque es un torneo nuevo y ahorita no hay un campeón actual. O sea, tú fuiste campeón ayer y eso ya caducó. O sea, yo necesito seguir viendo qué es lo que está pasando ahí. Y ahí es donde podemos entrar de una manera totalmente diferente dentro de esta salud mental. Pero sí, aunque suene rudo, es muy real lo que dice Paz, ¿no? Es decir, qué bueno que pase, pues es un punto a la realidad, ¿no? ¿Ya? Fíjate que ahorita que escuchaba Paz, me surgían esas reflexiones precisamente, ¿no? O sea, en el tema de Juanito, que estamos tomando como referencia, no es lo mismo el Juanito que va arrancando en su carrera, ¿no? Y vamos a decir que ese año es campeón goleador. ¿Cómo llega la psique de Juanito al nuevo campeonato? O sea, claro, ya algo cambió, o sea, de entrada tengo que cumplir la expectativa, porque ya soy campeón, y eso ya en automático te genera una modificación a tu comportamiento, a tus emociones, ¿no? O sea, o el que no metió ni un gol, o sea, un delantero que no metió ningún gol, el que metió 10, y el año que viene, el siguiente año tengo que meter 11, y si metes 6, pues caos, ¿no? Y como bien dices, ¿no? Si tu esposa, si tus hijos, incluso si tu hijo reprobó una materia, ¿no? O sea, no eras papá y ahora eres papá, no reprobó el año pasado y este año sí reprobó, si tu esposa, tu esposo o sea, estás contento con ellos, te están reclamando algo que consideras justo, injusto, o sea, toda esa gran lluvia o tormenta de variables están en una semana de mal dormir, pues, ¿no? En base a un pleito en casa, ¿no? O en base a que se enojó cuando iba en el camino al entrenamiento porque alguien se pasó el alto y casi choca. O sea, todo eso, como tú dices, Paz, es una constante variable de situaciones, vivencias, que ya no eres el mismo. Chus maneja mucho esa parte, ¿no? O sea, nunca, todo el tiempo te tienes que actualizar. Porque el Giancarlo de 46 años, al momento en que cumpla 47, pues ya nunca ha existido, nunca ha vivido el Giancarlo de 47. Es una nueva experiencia y te tienes que actualizar para tal, ¿no? Y supongo que es justo lo que nos tratas de comentar, pues, ¿no? O sea, todo el tiempo hay un nuevo yo, prácticamente. Siempre. Y eso es biología pura. O sea, piensa en nuestras células, cómo se renuevan. O sea, no es tan distinto en términos psíquicos, por decirlo de alguna forma, pero queremos certezas, queremos garantías, la vida en general. Pero imagínate en el contexto de esta industria que partíamos diciendo es altamente impredecible y altamente emocional. Entonces yo quiero acomodarme, quiero quedar cómodo con creer que la última vez que enfrenté al archirrival, cuando ganamos hicimos esto, entonces la próxima vez quiero hacer lo mismo, pero solamente por tener una sensación de certeza. Ese partido nunca se ha jugado.
Nunca ha sido ese día. No sabemos qué temperatura va a ser ese día, no sabemos cómo va a estar el pasto, no sabemos cómo va a estar cada uno de los jugadores, no sabemos cómo van a estar los rivales. Pero nos queda cómodo decir, mira, lo vamos a enfrentar así, 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 porque la última vez, entonces como, eso es tan, ¿cómo decirlo? No ofensivamente, pero tan de pocos recursos. Es como, hay más. Pero eso, de vuelta, implica cambiar nosotros, implica ser mejor. Dilo. Es muy tonto pensar así. Eso, Es, chingado. es muy limitado intelectualmente y preferimos ser tontos que ser vulnerables. Preferimos ser tontos que cambiar. Sí, Preferimos ser tontos que aprender, así de paradójico. sí. Porque somos cómodos. Porque el status Sí, quo, ahí como que, bueno, y la vida y el fútbol no son así. Y es de todos los muy días. bien. Sí, Totalmente. súper, 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 No, súper. hombre, eso va más allá del deporte, va para vida pura, cabrón. Sí, sí. Es para la vida esto, Sí, ¿no? para hacer una segunda parte con paz, ¿no, Jan? Sí, buenísimo, ¿no? Con toda la lluvia de preguntas que seguramente van a venir, no, hombre, estaría buenísimo seguir con otro episodio más. Oye, Usted me Paz, dice fíjate, cuando, yo feliz. cuéntanos un poquito, bueno, cuéntanos un poquito de tu podcast, cómo vas con tu Ah, compañera y aparte tienes una masterclass, ¿no? sí. Esto es parte de las cosas que uno va haciendo como fuera de las horas laborales en su club de fútbol, red de contactos, red de apoyo, y en esas curiosidades que les contaba, así como, ¿y quién es la psicóloga de este club? ¿Quién es la psicóloga de este club? En alguno de los encuentros conocí a una psicóloga también de otro club de Liga MX, y nos, típico primero que intercambiamos algunas opiniones más técnicas de la psicología, algo así, pero ya después sí pasamos a hacer más red de apoyo y nos mandábamos unos audios eternos. Es típico que, ay, perdón, me alargué, no sé qué, aquí te dejo mi podcast del día de hoy, jajaja, y nos empezamos a reír como lo largo que eran nuestros mensajes. Fue como, hagamos un podcast, entonces como esto mismo que conversamos, y bueno, pongámoslo allá afuera. Así que tenemos un podcast que se llama En el campo de juego y la intención es un poco esto que mencionábamos recién, es como, si bien nuestra expertise, nuestra experiencia laboral tiene mucho que ver con lo que ocurre en la cancha de fútbol, en el campo de juego para nosotros estar ahí en el ruedo, en exponerse, en ser vulnerables, en a veces estar llenos de sudor, de sangre, de tierra, pero ampliado al campo de juego de la vida. Y cómo el fútbol nos muestra quizás esas necesidades psicológicas básicas, las adversidades, desafíos, obstáculos que tiene el fútbol y la vida. ¿Cuál es mi gol? Cuando tengo que tirar un penal, ¿qué me pasa? ¿Quiénes son mis compañeros, mi red de apoyo? Quiénes son mis líderes, quiénes son personas significativas, mi entrenador, mi director deportivo, mi presidente, un poco en el símil de la cancha de fútbol, es llevado también a la vida. Así que ahí hemos tenido invitados también diversos, fútbol femenino, otros profesionales como nutricionistas, futbolistas, tenemos grabado ahí algunos episodios, nosotros solemos grabar, pero más que nada por organizar horarios, que por ejemplo el último podcast, uno de nuestros jugadores estaba a 8 horas de distancia de nosotros, entonces si no nos organizamos en horarios, como bueno, eh, sí, mejor lo dejamos grabado, pero en esta intención de que sea lo más natural posible, de que cuando se nos vuela el AirPod, se nos vuela el AirPod, si se nos cae el internet, se nos cae el internet, si nos traba la lengua, se nos traba la lengua, y poder eso Sí, es. proveerles como a nuestros más natural, invitados fluye mejor. sí, ese Sí, como lugar seguro de autenticidad, que es lo que promovemos. sí, eso es, ¿no? Es platicar y qué bueno. Y entonces, aparte de ese podcast, tienes tus redes sociales, Paz. Sí, en general, esto también me lo he planteado como parte de mi profesión, porque muchos psicólogos muchas veces tienen como dos Instagram, por ejemplo, el profesional, el psicólogo Paso Campo y el Paso Campo. Yo en verdad que promuevo autenticidad como un elemento de la seguridad psicológica básica. Entonces Igual, yo tengo un puro Instagram, @pasocampo, y verán lo que quieran ver. Mi familia, si ando de fiesta, soy humana, igual que todo el mundo. Si tengo tristeza, si voy al psicólogo, cuando voy al psiquiatra, los trabajos que me hace el neurólogo, o a veces ganando una final de tal campeonato, o en España, o en Inglaterra, o en Doha, o en Chile, o en México, o en Estados Unidos, está todo ahí @Paso Campo y para ser coherente con lo que pienso, esta soy yo. Y a la mitad le va a gustar, a la otra mitad no, no es mío. No y puedo aparte controlar de lo cómo, incontrolable, así que
Así lo hago yo. Aparte, así como presumo, Giancarlo, te voy a presumir, Paz. También Paz es certificada en yoga, y maestra en yoga, y súper pro también en esa onda, ¿no? También es muy, muy activa también en esos rubros. Sí, es que para mí la mente está corporizada. Entonces, mis estrategias de intervención son basadas en evidencia científica, son con abordaje mente-cuerpo, por lo tanto, a veces hacemos cosas desde el cuerpo para impactar la mente. Y en esta mirada holística, nuestros deportistas son personas. Entonces, primero el bienestar y luego el rendimiento. Paz, qué gusto Totalmente. de que hayas aceptado ahí la invitación, Paz, te agradecemos mucho. Eh, ¿Qué te puedo decir? Eres una gran amiga, una gran compañera. También yo te he aprendido muchísimo a ti. Hemos platicado un sinfín de cosas y creo que ahí vamos a estar más en contacto, Giancarlo y un servidor, pues para ver qué más hacemos juntos, ¿no? Dentro de lo profesional y seguir Totalmente. compartiendo también experiencia y compartiendo ayuda. Creo aquí nos dice Jan, nuestro señor productor, que juntamos nuestros comentarios para la siguiente, ¿no? Por el tiempo y ya los vamos compartiendo ahí con todas las personas que amablemente nos echan el ojo. ¿Cómo ves, Paz? Le Genial. damos entonces, platicamos una segunda, ¿no? Ahí planeamos Seguro. una segunda parte y mucho éxito ahí en el podcast. También mándanos los links para poder estar al pendiente del programa. Sí, feliz. Ahí les mando todo, pero sobre todo agradecerles por este ratito de conversación maravillosa. A mí las relaciones humanas, a distancia también, tienen un valor gigante. A ti, Chus, te altamente agradecida todo este año, desde que te conozco de tantas cosas, no solamente profesionales, personales también. Así que todo mi cariño para ti y un gusto hoy día poder conocer a Giancarlo también. Yo estoy en fase creativa, así que a medida que escuchaba sus preguntas y comentarios, ya pienso en varias cosas que podemos crear en conjunto. Así que Genial. además de un siguiente capítulo, nos estaremos viendo de todas No, formas. genial. No, vas a ver que sí. Eso de conocernos, de conocer a Giancarlo y hacer cosas juntas, tenlo por seguro que sí va a ser. Así va a Qué ser. lindo. Pues aprovechando que Paz también dice sus redes, las de nosotros ya, nosotros Chus Saucedo pegado en Instagram y así me encuentran como Chus Saucedo también. Un solo Instagram muy, muy similar a lo que comparte Paz, ¿no? Sí, igual, Giancarlo Boneta, ya saben, pues pónganlo como salga y por ahí debo de aparecer, Giancarlo Boneta, y ahí por ahí les voy a aparecer, van a ver, ¿no? Eso es inconfundible. Listo, Paz, muchísimas gracias, te mando Listos, un fuerte abrazo y seguimos en contacto para ver qué más nos inventamos para poder hacerlo. Seguro. Abrazos para cada uno de ustedes. Muchas gracias por este rato y estamos hablando. nos Listo, vemos. bye bye. Abrazo. Chao, chao.